Hola mi vida, bendiciones a todos los que nos ven y reciban un fuerte abrazo a la distancia de nuestra familia. Hola mi amor. Y un saludo con amor entrañable que viene de Dios, especialmente a nuestras amadas parejas de la piel. Bueno, agradecidos con Dios por la oportunidad que nos dio de llevar a cabo el conversatorio el domingo pasado con una muy buena participación, gracias a él. Así pues, pudimos darnos cuenta una vez más del privilegio que tenemos los cristianos de tener como guía al único y sabio Dios en todos los momentos de nuestras vidas. Nosotros continuamos aprovechando todos los espacios para compartir sobre el mensaje que Dios tiene para las familias en esta época. ¿Qué te parece si oramos para que el Señor dirija ahora este momento? Amén. Padre bueno, te alabamos Señor y te damos toda la gloria y la honra solo a ti Señor. Y ponemos delante de ti Señor esta charla que vamos a tener. Te pedimos que sea para edificación de tu cuerpo, para gloria y honra tuya Señor. Y que el tema que estamos tratando en este año se haga una realidad en nuestras vidas y en las vidas de las familias de la bien Señor. Gracias por este momento, dirige todo. Todo esto lo ponemos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. David, yo quisiera iniciar preguntándote, ¿qué tan dura fue tu experiencia como soldado cuando prestaste el servicio militar? Bueno, a pesar de que a los soldados bachilleres nos dan otro tipo de trato, tenemos otras condiciones, fue una experiencia muy dura para mí, sobre todo en los primeros meses. Fue un cambio radical en los hábitos que llevaba, además de estar sometidos a autoridades de todos los rangos permanentemente, al punto de no poder opinar muchas veces. Para mí requirió de mucho esfuerzo físico y mental el poder acostumbrarme y entender que de alguna manera yo me sacrificaba para que mis compatriotas pudieran estar en paz. Es bueno saber más de esa vida militar, porque en varias citas del Nuevo Testamento se nos compara a los cristianos con un ejército. Palabras como milicia, soldado, armadura, etc. Hacen referencia a una de las figuras que usa la palabra para que entendamos muchas de las cualidades y funciones que debe tener un seguidor de Jesús, un ciudadano del reino de Dios. Como el Antiguo Testamento es sombra de las cosas que habían de venir, podemos ver en esta parte de la Escritura que por mucho tiempo el pueblo de Dios tuvo que experimentar literalmente el hecho de ser soldados. Desde el comienzo de la historia vemos a Abraham defenderse con un grupo de hombres, tener que hacer guerra contra otros pueblos. Pero cuando Israel se consolida como nación, podemos darnos cuenta que su ejército tenía toda la estructura y organización requerida por un estamento militar de la época. Hoy te quiero proponer reflexionar sobre un personaje que es un verdadero líder militar en el ejército del rey David y que nos deja una gran enseñanza sobre el dar la vida por los otros. Su nombre es Joab. Te invito a leer 2 de Samuel 10 del 1 al 12, en donde se narra un episodio muy diciente sobre el tema que venimos tratando en la iglesia este año. ¿Te parece? Leamos el pasaje. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Hanún su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Hanún hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón
y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1,000 hombres y de Istop 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istop y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Aunque Joab no aparece en el listado de los valientes de David, fue por mucho tiempo el comandante en jefe del ejército del rey. Aunque fue un personaje muy polémico por algunas de sus actuaciones y decisiones, incluso el mismo David le tenía un poco de temor. Creo que tenía la intención de hacer el trabajo que le correspondía, siempre en beneficio del pueblo de Jehová Dios. El texto está cargado del ambiente militar y de guerra. A pesar de que David quería la paz con Amón, su nuevo rey le declara la guerra a Israel y busca mercenarios para ir a la batalla contra el pueblo de Dios. A lo que David responde enviando a su ejército, encabezado por Joab, quien dirige y organiza la tropa de manera que él estaría al mando de una parte y su hermano Abisai, quien sí está en el listado de los valientes de David, estaría al frente de la otra, cubriendo cada uno un sector como una estrategia de batalla. Se muestra aquí que Joab estaba comprometido con la causa de Israel y era un verdadero estratega militar, puesto por Dios para sus propósitos con su pueblo. Pero creo que lo más importante para resaltar en el pasaje es la declaración que Joab hace a su hermano antes del enfrentamiento con los amonitas. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Si te parece, vamos a mirar cada una de las frases aquí contenidas. Perfecto. Claro que sí, entonces empecemos por esfuérzate, que es la primera palabra que está. Esta es una palabra de ánimo que demanda un esfuerzo por parte del oyente y aparece en varios textos del Antiguo Testamento, como cuando Moisés transfiere el mando a Josué o David animando a su hijo Salomón. Y ambos casos tienen que ver con mantenerse firmes en Dios y hacer las cosas de acuerdo a su propósito y voluntad. En el Nuevo Testamento la palabra griega parakaleo es traducida en 1 de Tesalonicenses 5:11 como animaos y en Hebreos 3:13 como exhortaos. En ambos casos, los unos a los otros. Esto nos reafirma que debe ser una intención del cristiano para con los de su misma fe, la práctica de alentarse mutuamente, sobre todo en esos momentos difíciles. En este caso, el líder de la tropa le da una palabra de aliento a su subalterno, quien es además su hermano, que es Abisai, como una muestra de lo que un buen líder y un buen hijo de Dios debe hacer: animar a los otros a no desfallecer y hacer lo que corresponde de acuerdo a la palabra de Dios. Así es, mi amor. La segunda frase es esforcémonos. Este buen líder no se queda solo en animar a una persona aisladamente, sino que reconoce que el trabajo de esforzarse es de todos. Él invita a que todos se esfuercen, incluyéndose él mismo. Joab tiene el don de presidir, que de una de las traducciones en el Nuevo Testamento es ocuparse de. El líder no solo debe animar, nosotros no solo debemos animar a nuestros hermanos, sino que debemos ocuparnos en dar ejemplo con nuestras vidas y en los quehaceres del reino de Dios. Perfecto. La siguiente frase es: por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Joab sabía para quién lo estaba haciendo, para Dios y para su pueblo.
Se mantiene el principio de que nuestro amor a Dios debe ir de la mano del amor a nuestro hermano. Así es. Debemos recordar que ellos no son diferentes a nosotros en cuanto al privilegio de ser parte del pueblo escogido de Dios. El trabajo que hacemos, el don que tenemos, el ministerio que ejercemos son para la edificación del cuerpo de Cristo. Si yo animo a mi hermano a trabajar en la obra y no desfallecer en el camino, debe hacerle saber que todo lo hago para el Señor, pero con beneficio para su pueblo. No importa si con algunos me la llevo mejor que con otros. Y por último, Joab expresa que Dios haga lo que bien le pareciere. Este líder demuestra que sabe quién es su Dios. Este no es un Dios títere, no es un Dios que se deja comprar con nuestros actos y que actúa de acuerdo a la agenda que nosotros le queremos imponer. Joab reconoce que independiente de todo el esfuerzo, tanto de sus hermanos como de él, el control lo tiene Dios mismo. Al final es quien va a decidir lo que va a pasar con ellos. Dios le da la victoria al ejército de Israel, pero Joab estuvo dispuesto a dar la vida si así Dios lo disponía. Al animar a otros, no debemos prometer cosas que no dependen de nosotros. Anima a otros a esforzarse en buscar la guía de Dios a través de su palabra y a la obediencia. No como una fórmula mágica. Si haces esto, Dios hará así. Debe ser muy sincero. Dios es soberano. Hay varios textos que particularmente me estremecen en este sentido. Los hay en Job, el caso de los 3 amigos de Daniel, y en el libro de Esther. Si tomamos la figura del ejército y los soldados, nos daremos cuenta que nuestro trabajo en el Señor no es fácil. Se requiere de un esfuerzo, de incomodarnos. Y al ser una organización que depende de Cristo como cabeza, debemos estar dispuestos a seguir sus órdenes, animándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros, alentándonos unos a otros, poniendo cada uno sus talentos en la misión encomendada, sabiendo para quién trabajamos y que Dios hará su voluntad, que siempre será lo mejor para nosotros, incluso si de por medio está nuestra propia vida. Así es, mi amor. Recordemos que aplicar estas enseñanzas debe hacerse empezando por nuestra propia familia. Debemos estar dispuestos a animar, a ser animados y a ser ejemplos de cómo vivir la vida en Cristo al interior de nuestro hogar y así juntos cumplir con la meta trazada por nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros. Oremos para que el Señor nos ayude en este propósito. Amén. Vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre tienes algo nuevo, Señor, algo para nosotros, para tu pueblo, Padre amado, y queremos exaltar tu nombre, glorificarte, Señor, porque ella nos alimenta, Padre, porque nosotros cada día aprendemos más por medio de tu palabra, Señor, y es para ponerla por obra, mi Dios. Señor, ayúdanos, Señor, así como veíamos ahora este ejemplo de Joab. Estaba dispuesto, Señor, hasta dar su propia vida, Padre, por ti y por tu pueblo, Señor. Yo te pido, Padre amado, que nos ayudes a nosotros estar dispuestos, Señor, a veces sacrificarnos a nosotros mismos, Señor, para hacer tu perfecta voluntad, para ser, Padre, esos soldados que están dispuestos a obedecerte, a agradarte, a cumplir, Señor, con esa misión, con ese mandato que tú nos has hecho, Señor. Yo te ruego, Padre amado, que nos ayudes también a animarnos los unos a los otros, a juntos, Padre, como tu cuerpo, Padre amado, podamos agradarte, podamos ir juntos, Señor, cada día hablando de ti, llevando tu palabra, Señor, que es la gran comisión, mi Dios. Ayúdanos a esforzarnos, no importa que nos toque incomodarnos, Señor, pero que nuestro anhelo, como individualmente y como iglesia, Señor, sea hacer tu voluntad, Señor, cueste lo que nos cueste, Señor, podamos estar dispuestos a dar la vida por ti, Señor, y si es posible por nuestros hermanos. Te damos gracias, Padre amado, por tu inmenso amor. Ayúdanos, bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y estamos en contacto en una próxima ocasión. Así es, les amamos y nos veremos pronto nuevamente. Hasta luego.